Porque, mira, lo que pasó en Venezuela fue una revolución, ¿no? Y eso quiere decir también que muchas cosas no se pueden entender solamente leyéndolo en los libros, ¿no? Sino que es un proceso vivo que se reflejó en el presidente Chávez, ¿no? Que jugó un papel importante papel decisivo en ese proceso, tanto por la parte positiva como por la parte negativa. Pero ese clip te da un poco una idea del ambiente que se vivía en Venezuela en aquella época, ¿no? Digamos más o menos desde 1998, cuando Chávez gana las elecciones presidenciales por primera vez, hasta 2013, cuando muere un 5 de marzo, creo, ¿no? O sea, más o menos se cumple ahora el aniversario. Y bueno, esa es la parte de Chávez. También recomiendo que vean el documental de la Revolución No será televisada, que también te da una idea, pero ese documental se grabó obviamente en 2002, ¿no? Cuando el golpe de Estado, pero luego pasaron más cosas, ¿no? La revolución se radicalizó mucho más después de eso. Hay otro documental, hay otros dos documentales que también me gustaría recomendar. Hay uno que se llama No volverán, es un documental que grabamos nosotros sobre las fábricas ocupadas, ¿no? Se puede ver en internet. Y es particularmente sobre la experiencia de una fábrica ocupada, Sanitarios Maracay. Y bueno, allí se puede ver un poco el ambiente, ¿no? Tratamos de capturar el ambiente que se vivía en Venezuela. Y hay otro documental que se llama Chávez en Europa, o algo así, que lo hicieron también dos compañeros nuestros, y es sobre la visita de Chávez a Europa en 2006, creo que fue, que hizo una gira por varios países europeos en la que nosotros estuvimos bastante implicados, ¿no? Y hay una serie de anécdotas muy llamativas de lo que ese proceso era, ¿no? Luego lo voy a contar. Entonces, bueno, más o menos se puede decir que la revolución bolivariana empieza en el año 98, ¿no? con la victoria en las elecciones presidenciales de Chávez, pero tiene unos antecedentes que son muy importantes, ¿no? Yo creo que el primero de ellos, más importante, es el Caracazo del 27 de febrero de 1989, ¿no? En aquella época había ganado las elecciones Carlos Andrés Pérez, íntimo amigo de Felipe González, ¿no? a la cabeza de un partido que se llamaba Acción Democrática, que era un partido socialdemócrata, ¿no? Pero socialdemócrata en un país como Venezuela, ¿no? Entonces, había en Venezuela un sistema que se llamaba el sistema del Pacto de Punto Fijo. Pacto de Punto Fijo en 1958 estableció un sistema de tres partidos que luego se convirtieron en dos, que era Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, y un partido social cristiano o cristiano demócrata que se llamaba COPEI, ¿no? Y esos dos partidos, aunque en Venezuela había formalmente una democracia burguesa durante un periodo de prácticamente 40 años, esos dos partidos se repartieron el sistema político, ¿no? O sea, elegían todos los cargos más importantes, controlaban los medios de comunicación. Era gobierno de la clase dominante. Había una apatía electoral muy grande, la mayoría de la población no participaba en las elecciones y demás, ¿no? Era un sistema formalmente de democracia burguesa, pero muy limitada, ¿no? Y estos partidos además controlaban la central sindical, la confederación empresarial, los jueces. Era un régimen, realmente un régimen de dos partidos. En 1989 gana las elecciones Carlos Andrés Pérez sobre la base de que él había sido presidente anteriormente, en 1974, 76, por ahí, y él fue presidente que nacionalizó el petróleo en Venezuela. Mucha gente dice, no, Chávez nacionalizó el petróleo. No, el petróleo lo nacionalizó Carlos Andrés Pérez en 1976. No voy a entrar en los detalles de por qué lo hizo, pero si os acordáis, eso era en la época después de la crisis de petróleo de 1973. Los precios del petróleo estaban muy altos y eso permitió a Venezuela durante un periodo más o menos largo de tiempo de beneficiarse de una cantidad ingente de ingresos petroleros. Provocó algunos problemas económicos, la moneda era muy fuerte, ¿no?
pero había un montón de dinero. Y parte de ese dinero se utilizó en lo que se llama desarrollo aguas abajo, ¿no? en industrializar el país. Se crearon las grandes empresas básicas en el estado Guayana, en el sur, acero, ferrominera, acerías, aluminio, etc. Y era un periodo de bonanza, ¿no? De hecho, los venezolanos de clase media, se creó una clase media bastante grande y fuerte, iban a hacer sus compras de fin de semana a Miami. Y cuando llegaban allí preguntaban el precio y cuando les decían el precio les parecía muy barato, la moneda era muy fuerte, y entonces decía, está barato, deme 2. Y así era como el chascarrillo por el que se conocía a los venezolanos en Miami, ¿no? O sea, era un periodo de bonanza económica. Como Carlos Andrés Pérez había presidido ese periodo, mucha gente en el año 89, cuando las cosas estaban muy mal, ¿no? Había habido un viernes negro de colapso bancario y todo, la gente votó por Carlos Andrés Pérez en la esperanza de que eso iba a volver, ¿no? Pero 1989 no era ya 1976, y a los pocos días de su inauguración, el presidente de Venezuela se elige en diciembre y la inauguración es a finales de enero. El 27 de febrero, la inauguración de Carlos Andrés Pérez, asistió Felipe González, Fidel Castro y algunos otros mandatarios. Y el 27 de febrero, Carlos Andrés Pérez anunció un paquete de medidas económicas impuesto por el Fondo Monetario Internacional que incluían, entre otras cosas, la liberación de los subsidios sobre el petróleo, sobre el combustible, ¿no? La gasolina, que llevó a un aumento de la noche a la mañana de los precios de transporte público de 3 veces, ¿no? La gente cuando se levantó por la mañana el día 27 de febrero en Guarenas, ¿no? Que es una ciudad dormitorio a las afueras de Caracas, para ir a trabajar, se iban a montar en las busetas y el precio del pasaje había aumentado 3 veces, ¿no? La gente empezó a protestar, no se montaron en las busetas, quemaron algunas y eso fue la chispa que hizo estallar una insurrección popular espontánea, sin dirección, que duró más de una semana. Y se llama el Caracazo, pero en realidad se extendió por todo el país, ¿no? Una explosión, como había habido en otros países de América Latina, más o menos en aquella época, ¿no? La crisis de la deuda y demás. Bueno, el gobierno de Carlos Andrés Pérez decidió suspender las garantías constitucionales y enviar el ejército, no solamente la Guardia Nacional, sino el ejército, a reprimir a la población civil que estaban saqueando tiendas, enfrentándose con la policía y tomando control de los barrios, ¿no? Caracas es en un valle, ¿no? En un valle interior de la costa, y está rodeada por una serie de colinas donde la gente había ido construyendo sus casas en condiciones totalmente precarias, ¿no? en esos cerros. En Venezuela hay también un aspecto clasista de la topografía, de la toponimia de la denominación geográfica de las zonas, ¿no? En el este de Caracas, donde vive la gente rica y las clases medias altas, esas colinas se llaman lomas, ¿no? Entonces hay sitios que se llaman Lomas de Zamora y así, nombres bien bonitos, pero la gente de la clase obrera y el pueblo pobre de Caracas vivía en los cerros, ¿no? Y ese día se dice que bajaron los cerros, ¿no? La gente bajó de esas casas precarias y tomaron control de la capital, ¿no? Y tardó una semana en volver a restablecerse el orden burgués en Venezuela, a coste de cientos de muertos, ¿no? Todavía el día de hoy no se sabe cuánta gente fueron asesinadas por la represión en esa semana trágica, pero se calcula que más de 1000. Nadie nunca fue juzgado por aquellos acontecimientos y eso significó una ruptura total con el régimen de punto fijo, ¿no? Ya estaba muy desacreditado, pero ya en ese momento la gente dijo, ya basta, ¿no? Eso ya no sirve para nada. Todas las instituciones estaban totalmente desacreditadas y eso provocó además un movimiento dentro del ejército, ¿no? De un sector de oficiales jóvenes, entre los cuales se encontraba Chávez, que habían ido a la academia militar, les habían dicho el papel del ejército es defender la soberanía nacional, ¿no? Es un ejército fundado o inspirado en las ideas de Simón Bolívar, el libertador del siglo XIX.
y nadie les había dicho que el ejército era para reprimir a la población civil, ¿no? Eso provocó una ruptura muy fuerte y ese grupo de militares formaron una organización clandestina dentro del ejército que se llama Movimiento Bolivariano Revolucionario, ¿no? Tenía otro nombre también, al principio se llamaba Ejército Revolucionario Bolivariano de Liberación Nacional o una cosa así más larga, ¿no? Dijo en una ocasión Chávez que la organización tenía más palabras en sus siglas que gente pertenecía a la misma, ¿no? Pero una organización clandestina dentro del ejército, de que Chávez era, que en aquel momento era teniente coronel, era parte, ¿no? Chávez es una figura bastante particular, ¿no? Él en una ocasión explicó que él no tenía ninguna vocación militar. Él proviene de una familia del medio rural pobre, de Barinas, en los llanos, y sus papás eran maestros rurales, ¿no? Y entonces él dice que a él le gustaba mucho el béisbol, ¿no? Entonces alguien le dijo, mira, pero tal entrenador, que es un entrenador muy bueno, está entrenando el equipo de la Academia Militar. Y entonces él se metió en la Academia Militar, se fue a Caracas para poder jugar a béisbol en las grandes ligas, ¿no? Era su objetivo, no de ser militar. Entonces ellos forman el MBR y el 4 de febrero de 1992 organizan lo que ellos pensaban que iba a ser una insurrección cívico-militar, ¿no? No un golpe militar en sí, sino había una parte civil de esa insurrección, pero la parte civil no se presentó y el golpe quedó aislado y fracasó, ¿no? Ese golpe fracasó, pero al final del golpe había una serie de mandos militares que todavía estaban atrincherados en el cuartel de paracaidistas de Maracay y en otras partes del país, y Chávez ya se había entregado, y entonces dijo, mira, si me dejan hacer una alocución televisada, yo voy a llamar a la gente que me sigue a que depongan las armas y que no haya derramamiento de sangre, ¿no? Y entonces al principio no estaban muy seguros, le querían que escribiera lo que iba a decir para estar seguros de que no iba a hacer un llamado más a la insurrección. Y él dijo, no, mira, yo les doy mi palabra que voy a llamar a la gente a la calma, ¿no? Bueno, y entonces él habló y dijo, muy famosamente, dijo, nuestros objetivos no se han cumplido por ahora, ¿no? Y ese por ahora, que quedó al final, lo transmitieron en la televisión, para todo el mundo lo vio, ¿no? Y eso quedó como la idea de que, bueno, volveremos, ¿no? Las tareas no se han cumplido, pero vamos a volver. Chávez fue a la cárcel, se eligió otro gobierno de Caldera. Bueno, se pueden decir muchas anécdotas sobre eso, pero ese gobierno de Caldera, que era una alianza contra natura de izquierda, derecha, gente... Bueno, uno de los puntos del programa de Caldera era que iba a liberar a los presos del 4 de febrero, ¿no? Y bueno, pues así fue, lo cumplió. En el año 94 salen amnistiados los militares del 4 de febrero y Chávez decide que van a ir por la vía electoral, ¿no? Que hay que cambiar el país está listo para una revolución y la forma de hacer una revolución es convocar una asamblea constituyente, barrer con todo el régimen anterior y cambiar la faz de la política venezolana, ¿no? En realidad, lo que él estaba proponiendo era una renovación democrática del país, ¿no? Si os fijáis, esto no es un programa particularmente radical, ¿no? Es un programa que se limita dentro del marco del capitalismo, no es un programa socialista para nada, aunque había socialistas dentro de su grupo, ¿no? Que estaban promoviendo eso. Y entonces él se lanza a las elecciones presidenciales del año 98 y se lanza a una campaña que inicia, digamos, como la revolución bolivariana, ¿no? Porque él se va por todo el país en asambleas con trabajadores, con campesinos, en los barrios pobres, en las aldeas, etcétera, promoviendo la idea de esa candidatura, ¿no? En el año 98, él gana las elecciones contra el candidato que ya al final de la elección representa a todo el establishment, ¿no? Todos los partidos del régimen se unen detrás de un candidato que es derrotado por amplia mayoría. Y entonces durante la campaña electoral, Chávez estaba en Londres. Y allí en Londres, obviamente era la época de Tony Blair, y entonces él escuchó eso de la tercera vía, ¿no? Y dijo, eso parece una idea muy interesante, ¿no? La tercera vía, que no es ni socialismo, ni capitalismo, ¿no? Es algo así como una tercera vía, ¿no?
sus ideas políticas eran muy confusas. De hecho, al principio uno de sus asesores era un argentino que se llamaba Cresone, Néstor Cresone, una cosa así, que era un tipo que era filofascista, ¿no? Entonces, una confusión muy grande, ¿no? Pero gana las elecciones porque él se presenta como el tipo que va a barrer con el régimen anterior y tenía un programa muy moderado. Básicamente era de utilizar los recursos petroleros del país para mejorar las condiciones de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia, algunos pensaban que podían utilizar a Chávez justo para eso, ¿no? Para regenerar el régimen democrático burgués en Venezuela. De hecho, por ejemplo, el BBVA participó en la campaña de Chávez, financió parte de la campaña de Chávez, le pusieron un helicóptero cuando ya ganó las elecciones. Había un intento de un sector de la burguesía de utilizar a Chávez para regenerar la política burguesa en Venezuela, ¿no? Pero a diferencia de lo que muchos esperaban en la burguesía, a Chávez no le podían controlar, ¿no? Y él se mantuvo firme en el programa que él defendía, ¿no? En el año 99 convocó una asamblea constituyente, es decir, disolvió el Parlamento donde no tenía una mayoría, convocó una asamblea constituyente. La constituyente fue una cosa increíble, ¿no? Porque, bueno, primero que ganó una mayoría amplia, ¿no? Creo que del 80%. Segundo, que esa constituyente se dio a la tarea de elaborar una nueva constitución. Esa constitución es una constitución burguesa, pero es una constitución que el pueblo sentía que era su constitución, ¿no? Esa constitución se discutió en los barrios, en las fábricas, la gente hizo propuestas y durante 10 años la gente llevaba una copia de la constitución de este tamaño más o menos, un librito azul, lo llevaban en el bolsillo. Cada vez que un funcionario del poder tenía una actitud desdeñosa hacia el pueblo, la persona sacaba su copia de la Constitución y dice, aquí dice que los funcionarios públicos tienen que responder al pueblo, son responsables ante el pueblo y que el pueblo tiene derecho a interpelar. Y así, ¿no? O sea, era como un arma revolucionaria, ¿no? Aunque era una constitución burguesa bastante limitada, ¿no? Pero decía algunas cosas que estaban bien, ¿no? Entonces, eso empezó todo el proceso, ¿no? Chávez también aplicó una cosa que se llamaba el Plan Bolívar 2000, que él mandó a todas y cada una de las unidades del ejército a ir a la comunidad más cercana que tuvieran y hacer un programa para mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Por ejemplo, en las zonas indígenas de la Amazonia, en el sur del país, pues si había que construir un puente para cruzar el río, pues los ingenieros del ejército construían el puente y se creó como una unidad entre los sectores más bajos del ejército y el pueblo. Cuando digo el pueblo, me refiero a que en un país como Venezuela la estructura de clases no es exactamente la misma que en un país como el Estado español, ¿no? Un país capitalista avanzado, industrial, ¿no? En Venezuela existe el pueblo, ¿no? O el pueblo trabajador, es decir, que no son solamente los trabajadores, pero son también los trabajadores, los pobres de la ciudad y del campo, los campesinos pobres, los campesinos sin tierra o con poca tierra. Eso es el pueblo que se movilizó, esos grupos sociales, ¿no? Y se formaron los círculos bolivarianos, primera forma de organización. Hubo una explosión de autoorganización de la clase trabajadora y el pueblo, ¿no? Había círculos bolivarianos, comités de tierra urbana, comités de agua para llevar el agua a los cerros, comités de todo tipo. La gente que tenían un problema no esperaban que el gobierno lo solucionara, sino que se organizaban con acción directa para participar, ¿no? Y es un proceso que venía del año 89 y muchos militantes de la izquierda tradicional estaban metidos en todos estos procesos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que en el año 2001 Chávez consigue poderes habilitantes por parte de la Asamblea Nacional y, bueno, perdón, o sea, eso fue un proceso extremadamente democrático desde un punto de vista democrático burgués, ¿no? Porque hubo las elecciones a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente elaboró una constitución que se puso a referéndum. Luego, como la Asamblea Constituyente había disuelto todos los poderes existentes, hubo otras elecciones a todos la confirmación de todos los poderes, el poder presidencial, el poder legislativo, o sea, había una cantidad de elecciones. A pesar de eso le llamaban todavía a Chávez que era un autoritario, ¿no? Como decía el país, ¿no?
Entonces, en el año 2001, Chávez tenía poderes habilitantes, o sea, para gobernar por decreto en cuestiones de emergencia, y elaboró 49 leyes habilitantes en 2 de diciembre de 2001. Y esas leyes habilitantes pues, no eran particularmente radicales, ¿no? En la letra había una reforma agraria, más o menos progresista, pero que era menos radical que la reforma agraria que habían aplicado en los años, a principios de los años 60, cuando el peligro de la Revolución cubana les incitó. Pero había otro punto, los dos puntos más importantes de esas leyes eran la reforma agraria y el control estatal de PDVSA. PDVSA era la empresa estatal de petróleos que había sido nacionalizada por Carlos Andrés Pérez en el 76, pero que estaba controlada por un grupo de burócratas que no estaban bajo control directo del gobierno y que estaban en conjunción con las empresas multinacionales. Muchos de ellos eran propietarios de empresas de servicios a la empresa petrolera, ¿no? Y estaban en un proceso que se llamaba la apertura petrolera, ¿no? Que era básicamente un proceso hacia la privatización de los recursos petroleros, de la parte más jugosa del negocio, etc. Chávez cortó con todo eso. Y a partir de aquel momento, las leyes habilitantes de 2001, la burguesía, la oligarquía venezolana, que es los propietarios de la tierra, los propietarios de los bancos, los propietarios de los medios de comunicación, la embajada de Estados Unidos, la embajada española, todos los elementos de poder de esa sociedad que veían amenazado su poder, decidieron que con Chávez no se podía, iban a organizar un golpe de Estado, ¿no? Y ahí vemos una cosa que es muy interesante, ¿no? Eso es como digamos una confirmación negativa de la teoría de la revolución permanente. La teoría de la revolución permanente dice que las reformas democrático-nacionales pendientes en los países atrasados en la época del imperialismo no se pueden llevar a cabo por parte de la burguesía nacional, ¿no? Y en este caso esta burguesía nacional era totalmente apátrida, vinculada al imperialismo de Estados Unidos, y decidieron, cuando alguien, presidente democráticamente electo, decide llevar adelante una reforma avanzada democrático-nacional, deciden organizar un golpe de Estado, ¿no? Y el golpe de Estado se produjo en abril de 2002, el 11 de abril, ¿no? Entonces, si habéis visto el documental, bueno, ellos montan una provocación, ¿no? Dicen que Chávez ha mandado a la policía a disparar contra una manifestación opositora, cual era falso. Y claro, con la memoria del 27 de febrero, del Caracazo y todo. Y entonces, bueno, van y le arrestan a Chávez, se lo llevan a una isla, la isla de la Orchila, y estaban por fusilarlo, ¿no? Y entonces pasa algo muy, muy inusual, ¿no? Porque esta historia de un presidente progresista que llega al poder, que intenta aplicar unas reformas y se le da un golpe de Estado, la hemos visto muchas veces, ¿no? Muchas veces en todos los países de América Latina hay 1, 2, 3, 4 ejemplos, ¿no? Lo que no es tan usual es lo que pasó los días 12 y 13 de abril, ¿no? Cuando las masas salieron a la calle y derrotaron el golpe. Las masas desarmadas derrotaron al golpe, ¿no? Una cosa totalmente increíble. Y la gente salía a la calle sobre la base de una sola idea, ¿no? Este es nuestro presidente, nosotros lo pusimos y somos los únicos que tenemos la potestad para quitarlo, ¿no? Porque todo el mundo decía, o sea, los medios de comunicación estaban informando de que el presidente había renunciado, ¿no? Pero entonces la gente decía, no, queremos verlo, ¿dónde está la renuncia? No lo hemos visto, ¿dónde está el presidente, no? Mientras tanto ya se había juramentado otro gobierno, ¿no? El gobierno de Pedro Carmona el Breve. Pedro Carmona era el presidente de la Confederación de Industriales, ¿no? de Fedecámaras, y tenía el apoyo de todo el mundo. En una sala más o menos como esta, pero mucho más lujosa, ¿no? Del Palacio de Miraflores, allí se juramentó Pedro Carmona con 400 personas que eran el quién es quién de la oligarquía venezolana, ¿no? El arzobispo, los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las empresas, los dueños de la tierra, los representantes diplomáticos, todo el mundo estaba allí, todos estaban allí celebrando. Y entonces el fiscal general nuevo,
Isaías Rincón, creo que se llama, estaba allí diciendo, y queda abolida la Constitución bolivariana, y toda esta jauría de reaccionarios allí gritando, bien, bien. Estaban totalmente confiados, pero lo que no sabían es que el pueblo iba a salir a la calle, iba a derrotar esa intentona, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que el pueblo salió a la calle. Decenas de miles de personas rodearon, por ejemplo, la 42 Brigada Paracaidista en Maracay. Hay unas escenas donde se ve la gente gritando "el pueblo unido jamás será vencido", y entonces empiezan a salir los militares, ¿no?, de base a unirse al pueblo, ¿no? Finalmente la Guardia de Honor, ¿no?, la Guardia Presidencial, que había quedado dentro del palacio, se vuelve del otro lado, el golpe empieza a colapsar, el ejército se divide bajo la presión combinada de la presión de las masas por abajo y el hecho de que Chávez era un militar también, ¿no?, y que había trabajado políticamente dentro del ejército y que había un cierto grado de lealtad, ¿no? Los militares del 4F eran mandos militares, ¿no? El mando de la 42 Brigada Paracaidista, un tipo que se llama Felipe Acosta Carles, que había estado con él en el 4F, ¿no? Entonces, se produce algo inaudito, que es que un golpe que ya está instalado es derrotado por la acción directa de las masas, ¿no? Y entonces sale Chávez en el Palacio. Chávez vuelve en un helicóptero, estas ratas reaccionarias huyen corriendo, eso se ve muy bien en el documental, y Chávez sale al balcón presidencial, ¿no? Yo una vez estaba en casa de la mamá de un compañero, que ella era colombiana además, no era venezolana, pero me dijo muchas cosas interesantes. Era una mujer bastante religiosa, ¿no? Y me dijo, mira, yo te voy a decir dos cosas. Lo primero, que yo por primera vez me siento venezolana, ¿no? Para que un colombiano se sienta venezolano, eso es algo fuerte, ¿no? Me siento venezolana porque este es un país, una revolución, tal, este es mi presidente y todo, ¿no? Y dice, pero te tengo que decir una cosa, esa señora tenía un crucifijo en la puerta de la nevera en su cocina, ¿no? Y me dice, cuando yo vi a Chávez salir en el balcón, que ahora se llamaba el balcón de la Victoria del Pueblo, allí en el Palacio, una multitud allí agolpada, y cuando vi a Chávez salir y llevaba en una mano la Constitución y en la otra mano un crucifijo, dije, malo, eso no es lo que necesitamos. Dice, lo que tenía que haber hecho es salir con la espada de Bolívar para cortarle la cabeza a todos estos que han organizado el golpe, ¿no? Y a la señora no le faltaba razón, ¿no? Y ese era el sentimiento del pueblo llano, ¿no? Pero Chávez estaba totalmente, no pensaba nunca que le iban a dar un golpe de Estado, ¿no? Estaba totalmente en estado de shock. Y Chávez era una persona muy, contrariamente a lo que como le presenta, ¿no? Un tipo sangriento, sediento de poder y todo. Era un tipo bastante comedido, ¿no? Digamos, y lo que dijo, bueno, no queremos un derramamiento de sangre, un enfrentamiento entre hermanos, todos somos venezolanos, vamos a abrir una mesa de negociación con la oposición, ¿no? Y si leéis el artículo que Alan y Ted escribieron el día 14 o 15 de abril, allí lo pone. Dice, cualquier intento de conciliación va a preparar más que otro golpe de Estado. Y así fue. En diciembre de 2002 hubo otro intento de golpe de Estado que se produjo sobre la base de una rebelión militar. Los militares se declararon en rebeldía en una plaza en el este de Caracas, en Altamira, y además declararon una huelga general, ¿no? Que no era tal huelga general, era un lockout patronal, ¿no? Un cierre patronal y un sabotaje de PDVSA. O sea, la empresa más importante, que era fuente de mayor ingresos del país, declararon un sabotaje de esa empresa, algo totalmente increíble, ¿no? Y poco a poco Venezuela iba quedando paralizada, ¿no? No había gasolina había unos tanqueros que no podían salir, la empresa estaba paralizándose y la burguesía, de nuevo, la oligarquía, se sentía con confianza porque iban a ganar esta vez, ¿no? Pero eso produjo una polarización de clases increíble, ¿no? Podría dar muchas anécdotas, pero realmente la clase media estaba totalmente enloquecida y en pánico de que iban a bajar los cerros de nuevo, que iban a comerse a la clase media físicamente, iban a atacar sus casas y todo, ¿no?
Pero lo más interesante que pasó en ese paro-sabotaje petrolero fue derrotado por la acción consciente de los trabajadores y las comunidades, ¿no? La gente tomó control de las instalaciones petroleras y las pusieron a funcionar bajo control obrero. No estamos hablando aquí de una pequeña empresa textil quebrada en Argentina o en otro país, como hemos visto en el último periodo. Estamos hablando de PDVSA, ¿no? Una empresa altamente de procesos altamente tecnológicos, computerizados, y los trabajadores la gestionaron sin gerentes, sin alto mando directivo, por su propia cuenta, ¿no? O sea, los trabajadores se dieron por primera vez cuenta de que ellos podían hacer eso y no necesitaban a los gerentes para hacerlo, ¿no? Voy a dar un ejemplo de cómo fue la cosa, ¿no? Yo estaba en Venezuela en diciembre, enero de 2002-2003 y me fui a un sitio que se llamaba el llenadero de Yagua, ¿no? Que es una planta donde se llenaban las gandolas, los camiones de combustible que iban a las estaciones de servicio, ¿no? Esa instalación estaba bajo control de los trabajadores, resguardada por una guardia bicéfala, ¿no? Que se componía de la Guardia Nacional, que era leal a Chávez, y de las comunidades de esa zona que habían salido y estaban defendiendo esa instalación, ¿no? Había una consigna que se llamaba PDVSA es del pueblo, y entonces la gente estaba defendiendo esa instalación. Y entonces yo estaba allí y había un tipo que era un dirigente sindical clasista, ¿no? Un tipo que se llamaba trotskista, se llamaba Orlando Chirino, y ese tipo estaba allí y entonces recibe una llamada de un propietario de una estación de una gasolinera, ¿no? Y le dice, mira, nosotros estamos abiertos, no estamos participando en este sabotaje, pero no tenemos gasolina, ¿no? A ver si nos puedes enviar un camión de gasolina. Y este tipo, que es un dirigente sindical clasista, se gira y habla con el jefe, con el comandante de la Guardia Nacional, que estaba resguardando esa instalación, y dice, mira, tenemos que enviar un camión para este lado. Y el otro dice, sí, a la orden. Y va, o sea, era eso, ¿no? Lo que estaba pasando, un colapso del aparato del Estado, la participación directa de las masas y de la clase trabajadora en la vida política, el control obrero de esa empresa, ¿no? Hay muchas anécdotas muy interesantes de cosas que los trabajadores hicieron que nadie pensaba que era posible hacer. Por ejemplo, está este proceso de presurización para que el gas sea gas licuado. Y entonces había un momento que ya no podían cargar más barcos de gas licuado, ya no se podía almacenar, y eso amenazaba con el fin con la paralización de ese proceso, ¿no? Que hubiera costado mucho recuperar. Y los trabajadores inventaron una manera de poder almacenar ese gas en otra forma. Bueno, realmente la ingenuidad, la iniciativa de la clase trabajadora. Y claro, eso tuvo un impacto muy grande, ¿no? ¿Qué pasó además? Que todas las empresas ¿cómo se llama? Que la burguesía había paralizado, ¿no? Los trabajadores fueron y trataron de abrirlas. Por ejemplo, en la planta de la Nissan en Valencia, Carabobo, los trabajadores fueron al portón y le dijeron al empresario que o abrían o tomaban la fábrica, ¿no? En otros sitios donde los empresarios cerraron la fábrica, luego, después de que el sabotaje petrolero ya se había derrotado, después de 2 meses, lo que hizo los empresarios fue que le dijeron a los trabajadores, mira, no les vamos a pagar los salarios de esos días, ¿no? Entonces los trabajadores dijeron, no, pero nosotros no fuimos a la huelga, fueron ustedes que cerraron la fábrica, no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? O algunas fábricas quebraron, y entonces se empezó a producir un proceso de ocupaciones de fábricas, ¿no? La gente quería que les pagaran su aguinaldo, sus salarios caídos, etcétera, ¿no? Y tomaban la fábrica para exigir, no para ponerla a producir, ¿no? Sino para exigir sus derechos. En algunos casos tomaban el portón, en otros tomaban la instalación y demás, ¿no? Y ahí ya se terminó, en realidad, la fase, digamos, más conciliadora de Chávez, ¿no? Chávez dijo, bueno, o sea, ¿no? Una mesa de negociación y me dais otro golpe de Estado, pues ahora vamos a avanzar, ¿no? En 2004, Chávez declara el carácter antiimperialista de la revolución por primera vez, ni siquiera se consideraba antiimperialista antes de eso, ¿no? En un discurso enorme, las masas cada vez más radicalizadas participando directamente, y entonces ya se viene un proceso más álgido de la radicalización de la revolución bolivariana que va más o menos hasta 2008, ¿no? Diciembre de 2004, enero de 2005, Chávez
declara el carácter socialista de la revolución, ¿no? Y él dice, mira, yo en discusiones que he tenido, libros que he leído y por mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que el capitalismo con rostro humano no existe y de que para conseguir los objetivos de la revolución bolivariana no se puede hacer dentro del capitalismo, sino que hay que trascender el capitalismo hacia el socialismo. Eso es específicamente lo que dijo, ¿no? Y además dijo que tiene que ser el socialismo del siglo XXI, no como el socialismo del siglo XX, un socialismo democrático, ¿no? O sea, una cosa confusa, pero bueno, anti-estalinista, ¿no? Y cuando dijo eso, o sea, no es que alguien lo dice, ¿no? Sino lo dice el presidente electo de un país que está en revolución, que tiene apoyo de millones de personas, ¿no? Y que es el primer dirigente político que dice algo así desde la caída del muro de Berlín, en ninguna parte del mundo, ¿no? Y entonces eso genera un interés en todo el mundo, ¿no? Pero en Venezuela genera o sea, yo he estado en Venezuela antes y después de 2005 y te puedo decir que tú ibas allí y empezabas a decir, sí, esta revolución está muy bien, pero hay que completarla, hay que ir hacia el socialismo. Y todo el mundo te decía, no, esto es una revolución diferente, bolivariana, nuestras propias características nacionales. Y después de 2005 todo el mundo, sí, ya vamos al socialismo. De hecho, la cosa era tan así que se creó una asociación de empresarios por el socialismo. O sea, el socialismo se convirtió como el sentido común de todo el mundo. El que no era socialista, no. Entonces, bueno, eso dijo Chávez en enero de 2005 en el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Pero en ese mismo momento, a final de enero, se produjo la nacionalización de Benepal. Benepal era una empresa papelera que sus dueños la habían cerrado durante el sabotaje, los trabajadores tomaron control de la planta. Y ahí se produjo algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con nuestra participación en todo esto. Esta empresa, Benepal, estaba en el estado Carabobo, y ahí en el estado Carabobo había una corriente clasista que dominaba el movimiento sindical, que estaba dirigida por varios grupos trotskistas, ¿no? Sectas trotskistas, morenistas, quién sabe qué. Y esa gente tenía una concepción totalmente equivocada de lo que estaba pasando en Venezuela, ¿no? Y entonces ellos fueron a la Asamblea de Trabajadores de Benepal y nosotros fuimos a la Asamblea de Trabajadores de Benepal. Nosotros propusimos que los trabajadores debían luchar por la nacionalización bajo control obrero de esa empresa. Estos tipos argumentaron en la Asamblea, no me lo estoy inventando, ¿no? Argumentaron en la Asamblea que no, que lo de Chávez era un gobierno nacionalista burgués, y que por lo tanto nunca iba a nacionalizar una empresa y que plantear eso era levantar ilusiones falsas en Chávez y que lo que había que hacer realmente era buscar otro empresario privado que quisiera invertir en esa empresa, ¿no? Bueno, lo pusieron a votación y perdieron la votación, claro, ¿no? Pero nosotros les dijimos, mira, incluso si lo que tú dices es cierto, ¿no? De que Chávez nunca va a nacionalizar. Nosotros no sabíamos si Chávez iba a nacionalizar, no teníamos ninguna idea de si lo iba a hacer o no. Pero dijimos, mira, si Chávez nunca va a nacionalizar eso, ¿cuál es la consecuencia de luchar por esa consigna? Es que los trabajadores le van a poner esa exigencia a Chávez y cuando Chávez no la cumpla, entonces ellos rompen con Chávez y avanzan más allá, ¿no? Porque la reivindicación, eso es como decir que nunca se puede poner ninguna reivindicación a un gobierno burgués. No se trata de, o sea, lo que no se puede hacer es una petición amable, ¿no? Pero si es la lucha de los trabajadores que quieren exigir a un gobierno de cualquier color una cosa loca, ¿no? Sectaria. Pero lo que pasó fue que los trabajadores adoptaron esa postura, hicieron un plan, ¿no? Porque esa empresa, me voy a quedar sin tiempo, pero esa empresa tenía unas instalaciones bastante grandes, ¿no? Y dijeron un plan que incluía, bueno, pues aquí podemos entregar esta tierra a los campesinos. El papel que producimos aquí puede servir para las misiones educativas de la Revolución Bolivariana. O sea, un plan bastante elaborado que los trabajadores habían visto de cómo esa empresa no era solamente una empresa suya, sino que podía servir a la revolución y a la comunidad en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Chávez nacionalizó Benepal, ¿no? Y además, en ese discurso de nacionalización, dijo que eso no se trata de una nacionalización de capitalismo de Estado. Aquí no se trata de que, eso está en el clip que no habéis podido ver, no se trata de que
de que esta empresa ahora la gestiona el Estado, sino que la gestionan los trabajadores, bajo control de los trabajadores. Los trabajadores eligieron un presidente, un comité de dirección de la Asamblea de Trabajadores, ¿no? Y no solamente eso, sino que eso luego, eso claro, provocó, eso fue la primera vez que Chávez hacía una cosa así, provocó un efecto eléctrico en todo el país y hubo un montón de ocupaciones de fábricas, incluyendo la Constructora Nacional de Válvulas en Miranda, que nosotros dirigíamos, ¿no?, la ocupación, y Chávez y un compañero nuestro fue elegido presidente obrero de esa empresa, responsable ante la Asamblea de Trabajadores, revocable en cualquier momento, con igualdad de salarios, con rotación de los cargos, etc. Una experiencia de control obrero muy avanzada, ¿no? No solamente eso, ¿no?, sino que después, y ahí vemos también el papel del individuo en la historia, ¿no? Yo algunas veces lo he pensado, si el hecho de que Chávez no tenía una formación política previa fue en este caso algo positivo, ¿no? Porque si tú ves, por ejemplo, un político como Allende, ¿no?, era un político reformista de mucho tiempo, educado, formado políticamente en las tradiciones del Partido Socialista chileno, pues él tenía una determinada visión de cómo tenía que avanzar ese proceso. Pero Chávez no, Chávez era más bien un militar, ¿no? Tenía una visión pragmática de las cosas, ¿no? Y si algo le parecía que iba a funcionar, pues vamos a probarlo, ¿no? Y si no funciona, pues vamos a probar otra cosa. De hecho, Chávez, antes de eso, ¿no?, en 2003, él fue a una asamblea de trabajadores, que había como 1.000, 2.000 personas para discutir esto de las ocupaciones de fábricas, y en esa asamblea había una consigna en una pancarta que ponía fábrica cerrada, fábrica tomada, ¿no? Y entonces Chávez estaba dando discurso de clausura, le habían invitado, y vio esa pancarta y dijo, sí, eso es una consigna muy buena. Y entonces él la adoptó y empezó a hablar de eso, ¿no? En el año 2006 fueron las elecciones presidenciales y Chávez dijo, estas elecciones, si ustedes me votan, no están votando por Chávez, están votando por el socialismo, ¿no? Ahora vamos a ir al socialismo, un ambiente eléctrico, un debate en la sociedad. Y ganó esas elecciones con el 62% de los votos, con una participación del 78% de la población. Una demostración de que las ideas de socialismo, de la transformación socialista de la sociedad, pueden tener un apoyo de masas, incluso en un país como Venezuela, ¿no?, donde la oposición estaba diciendo todo tipo de barbaridades. Si vamos hacia socialismo, les van a quitar los niños, ¿no? No, es verdad, eso dijeron en los periódicos. Les van a quitar su casa, les van a quitar su carro, les van a quitar sus mujeres. Así era, ¿no? O sea, esto está por escrito, no es un invento. Y la gente votó por el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo representaba, ¿qué? Pues el control obrero, la mejora de las condiciones. Claro, en 2002, cuando la gente salió a derrotar el golpe, no había habido ningún avance material de las masas, pero ya para 2006 sí, se habían creado las misiones educativas, se había llevado los médicos a todos los barrios, se había utilizado realmente la renta petrolera para un programa masivo de programas sociales y de aumento del nivel de vida de la población en general, ¿no? En 2007 se forma el Partido Socialista Unido de Venezuela, a iniciativa de Chávez, al que se afilian en un primer momento 5,7 millones de personas, de una población total en ese momento de 27 millones. Pues si descontamos a los menores de edad, eso es realmente como, digamos, no sé, una cuarta parte de la población se meten en ese partido, ¿no? Un partido que en un primer momento era extremadamente democrático. Tuvieron un congreso que duró 2 meses, ¿no? Todos los fines de semana se reunían las plenarias de los delegados, nosotros tuvimos varios delegados, pero claro, no era realmente democrático, ¿no? Pero había una participación de las masas enorme, ¿no? En 2008 se produjo otra nacionalización que es todavía más significativa, ¿no?, la nacionalización de Sidor, porque la nacionalización de Sidor sucedió de la siguiente forma. Sidor era una empresa estatal que había sido privatizada a un consorcio italiano-argentino, Techint, y claro, Venezuela era un país amigo de Argentina, ¿no?, que estaba dirigida por los Kirchner, y no se consideraba una cosa muy diplomática de expropiar a una empresa argentina, ¿no? Pero los trabajadores ocuparon la fábrica. El ministro de Trabajo, que era uno que se llamaba trotskista,
estaba en contra, mandó a la Guardia Nacional contra los trabajadores y un día, eso fue en directo, ¿no? Un día estaba el ministro de Trabajo en un programa de televisión y le estaban preguntando por eso de Sidor y el programa de televisión recibe una llamada y era Chávez. Y Chávez llamó al programa y dijo, vamos a decretar, de aquí la Guardia Nacional no está para reprimir a los trabajadores, vamos a decretar la nacionalización de Sidor. Y el ministro tuvo que dimitir, claro. Y los trabajadores totalmente entusiasmados, ¿no? Y se llevó adelante un proceso de control obrero en Sidor, que de nuevo no es una pequeña empresa de válvulas de varios cientos de trabajadores, es una empresa que tenía 16.000 trabajadores. Una de las primeras cosas que hicieron fue de meter a toda la gente que habían sido terciarizados de nuevo en la plantilla, ¿no? Que eran como 6.000 de los 16.000 trabajadores. Y nosotros fuimos a esa fábrica, era una fábrica impresionante, ¿no? Una acería, y en todos los talleres había un comité de trabajadores que elegían sus representantes a un comité general y gestionaban la planta, ¿no? Bueno, me estoy quedando sin tiempo y hay muchas cosas que quería hablar, ¿no? Pues voy a tener que ir un poco más rápido, ¿no? Eso es más o menos, digamos, el proceso de radicalización de la revolución. Pero la revolución tenía como, digamos, dos cuestiones que nunca llegó a resolver, ¿no? La cuestión del Estado y la cuestión de la economía. Y la política que se aplicó era una política de lo que yo llamaría paralelismo, ¿no? Es decir, el Estado seguía siendo un Estado burgués, pero se puede decir que la burguesía había perdido control directo sobre ese Estado, ¿no? El Estado no respondía ya a los intereses de la burguesía. La burguesía no podía utilizar ese Estado contra la clase trabajadora, pero seguía siendo un Estado burgués en su estructura, en su funcionamiento. Y en la Policía Metropolitana de Caracas metieron de jefes de la Policía Metropolitana a gente que venía de los Tupamaros, ¿no? Que era una organización de guerrilla urbana del barrio 23 de enero, una cosa loca, ¿no? Pero seguía siendo un Estado burgués, a pesar de todo, ¿no? Y eso nunca se llegó a resolver. Y la cuestión de la economía, básicamente, aunque hubo muchas nacionalizaciones, ¿no? De sectores clave de la economía, pero la economía seguía siendo fundamentalmente una economía capitalista, ¿no? Y lo que Chávez hizo fue introducir controles y regulaciones a la economía capitalista. Había control de precios, control de cambio de divisas, había todo tipo de controles, ¿no? Y los controles lo que hicieron fue dos cosas, ¿no? Una, que la economía capitalista no funcionaba normalmente, ¿no? Los capitalistas no les gustan los controles, no les gusta tener que vender a un determinado precio. Aparte había una campaña política de sabotaje, ¿no? De huelga de inversiones, de fuga de capital, de acaparamiento, de mercado negro, de retirada de productos del mercado deliberadamente para sabotear la revolución. La única solución que había a eso era expropiar a la burguesía, poner todo bajo control obrero, pero Chávez nunca hizo eso, ¿no? Y había un sabotaje constante, incluso algunas decisiones que Chávez tomaba en cadena pública de radio y televisión, luego los ministros las saboteaban, ¿no? Y aplicaban justo lo contrario de lo que él había dicho. La burocracia alrededor de Chávez, la burocracia reformista, saboteó todo el proceso. Chávez estaba más adelante, pero nunca llegó hasta el final, ¿no? Y de hecho, justo antes de que él muriera, dio un discurso que se llamaba Golpe de Timón. Y él dijo, mira, aquí estamos hablando mucho de socialismo, pero no hay socialismo, ¿no? Nosotros decimos, esta es una fábrica socialista, pero no es una fábrica socialista. Esto es una rotonda socialista, pero no es una rotonda socialista. No es socialista, no es el socialismo, ¿no? Dice, aquí hay dos tareas que están inconclusas, que es que necesitamos una economía socialista, porque aquí tenemos todavía capitalismo, eso dijo en 2012, y necesitamos pulverizar, eso dijo, pulverizar el Estado burgués y construir un Estado comunal, ¿no? Basado en las comunas y demás. O sea que por lo menos él se daba cuenta, de una forma un poco confusa, estaba avanzando en la dirección correcta. Pero claro, él se murió, e incluso antes ya de que se muriera había gente como, por ejemplo, Nicolás Maduro, mientras que Chávez estaba en tratamiento de cáncer en Cuba, Nicolás Maduro destruyó el control obrero en las empresas básicas de Guayana, ¿no? Él directamente, a través de su fracción sindical, o podemos demostrar. Y entonces llegó Maduro al poder y cambió todo, ¿no? O sea, los problemas
no los creó Maduro, ¿no? Las limitaciones de la revolución venían de la época de Chávez, la revolución nunca se completó, pero lo que pasó fue que a partir de 2014, la crisis mundial del capitalismo de 2008 tiene por primera vez, en 2014, una expresión en China, y China deja de comprar energía a América Latina y caen los precios del petróleo. Caen de $100 el barril a $27 el barril en 2014-2015. Entonces, la base para el socialismo petrolero, ¿no? Es decir, de utilizar la renta petrolera para resolver los problemas sociales sin tener que tocar la propiedad privada de los medios de producción, se termina. Y entonces lo que se demuestra es que eso era, en realidad, un experimento keynesiano. Y ahí se revela, en la realidad, lo que eso significa, ¿no? En un primer momento, el gobierno, en lugar de aceptar la situación y avanzar hacia adelante, tampoco retrocede, sino que va todavía más por la vía loca del keynesianismo. Agarran las reservas de moneda, las reservas extranjeras, agarran la caja de PDVSA y siguen invirtiendo y crean un déficit presupuestario y una deuda pública enorme que luego se traduce en una crisis de hiperinflación que es la más grave que haya habido nunca en la historia del capitalismo, más grave que la República de Weimar, ¿no? O sea, se pulveriza el valor de la moneda y se destruye la economía. Un 85% por lo menos cayó el Producto Interior Bruto en 2 o 3 años, ¿no? Y eso provoca un desastre total, ¿no? La inmigración de millones de personas, entre 7 y 8 millones de personas de una población de 27, tienen que emigrar. Al principio había una inmigración política, ¿no? Las clases medias derrotadas se iban del país, pero luego hay una inmigración de los barrios pobres, ¿no? En una empresa ocupada que nosotros controlábamos, de unas 80 trabajadoras, 10 se van a Colombia a buscarse la vida, ¿no? A vivir en condiciones totalmente difíciles. Un desastre total. Y todo este desastre se hace en nombre de bolivarianismo, del socialismo, del chavismo y todo, ¿no? Por el mismo gobierno, ¿no? Que había dejado Chávez. Maduro se agarra de eso, ¿no? A mí me puso Chávez, soy el heredero. Porque Chávez sí tenía una autoridad política todavía muy grande, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que en el año 2018, finalmente el gobierno, bajo presión de asesores rusos, y también ahora se ha conocido de asesores ecuatorianos, que estaban vinculados al gobierno de Correa, y también de algunos asesores españoles, hay que decirlo, ¿no? Toda esta gente de Podemos, Monedero, Errejón, Pablo Iglesias, otro que se llama Mansilla, que es un andaluz. Todos estos eran asesores de Chávez primero, que le recomendaron no ir hacia el socialismo, ¿no? Eso es una cosa nueva, y después asesoraron a Maduro de que había que aplicar un plan de ajuste, un plan de shock monetario, ¿no? Que básicamente es la destrucción de los convenios colectivos, la destrucción de los salarios, la destrucción de los derechos de los trabajadores, la privatización de empresas que se habían nacionalizado, la devolución de la tierra a los terratenientes, es decir, una contrarrevolución en toda línea, ¿no? Que no avanzó totalmente porque había resistencia y demás, pero que además se consolidó con la represión del Estado hacia todos los que luchaban en contra de eso. Hubo sicariato de dirigentes campesinos, de dirigentes sindicales, detención y prisión de... Hubo un tipo que se llamaba Rubén González, que era dirigente sindical en Sidor, que estuvo 10 años en la cárcel sin juicio, y al final, cuando le pusieron al juicio, el juicio colapsó porque no había ninguna prueba, lo tuvieron que soltar, ¿no? Después de 10 años en la cárcel sin juicio. Y más cosas de este tipo, ¿no? Una burocracia bolivariana, por así decirlo, una boliburguesía de gente que se estaban enriqueciendo privadamente con el saqueo del Estado y demás, ¿no? Y, o sea, una cosa totalmente repugnante, ¿no? Para el final de todo este proceso, eso ya no era una revolución, había dejado de ser una revolución mucho antes, era un régimen bonapartista, una dictadura bonapartista burguesa, ¿no? Pero que se disfrazaba con este ropaje bolivariano, que eso es lo peor casi, ¿no? Y, por ejemplo, prohibieron, o sea, destrozaron todos los partidos políticos de izquierda, le quitaron el registro electoral al Partido Comunista, quitaron el registro electoral al PPT,
a los Tupamaros, a la Unión Popular Venezolana de Lina Ron, a todos los partidos que podían aparecer como una alternativa a la izquierda, todos los destrozaron, los compraron, los dividieron, les quitaron el registro electoral. O sea, una situación bastante mala. Claro, todo esto se combinaba con que al mismo tiempo había una campaña brutal de la oposición reaccionaria, las guarimbas de disturbios reaccionarios de 2014, de 2017, de 2019, toda esta historia de Guaidó, que se proclamó presidente, con el apoyo del imperialismo, y a partir de 2015, particularmente, una campaña de sanciones brutales contra Venezuela, el secuestro del oro venezolano que estaba depositado en el Banco de Inglaterra, y a partir de 2019, las sanciones petroleras brutales, ¿no? O sea, que era una cosa que, además, eso, como digamos, ayudaba al régimen de Maduro porque provocaba una reacción contraria contra el imperialismo por parte de la gente, ¿no? Yo lo he visto incluso hasta 2019, la gente todavía salía, la gente de base salía a movilizarse contra la oposición reaccionaria y todo esto. Pero finalmente se llega a una situación en 2024 cuando realmente lo que pasó fue que el gobierno de Maduro perdió las elecciones. Se robó las elecciones, no reconoció el resultado y aplicó una política de represión masiva, ¿no?, de varios miles de detenidos durante un periodo de algunas semanas. Esa fue la primera vez en que la gente en los barrios populares salieron a votar por el candidato de la oposición. Nunca antes había pasado algo así. En la mesa electoral donde votaba Chávez en el 23 de enero ganó ¿cómo se llama? Edmundo, ¿cómo se llama? El candidato de María Corina Machado. Algo totalmente inaudito, ¿no? Que te dice el nivel de desmoralización política. No es que la gente apoyara a ese candidato, pero decían cualquier cosa mejor que lo que tenemos ahora. Un retroceso político en toda línea, ¿no? Entonces termino, porque no tengo más tiempo, con dos ideas, ¿no?, un poco breves. Una es la principal lección de la revolución bolivariana, aparte de la capacidad de las masas de luchar hasta dónde pueden llegar de una forma instintiva, prácticamente sin dirección. Bueno, también había un proceso muy interesante, ¿no?, de relación dialéctica entre el dirigente, Chávez, y las masas, ¿no? Cuando Chávez radicalizaba, porque no es cierto, alguna gente dice, no, la presión de las masas radicalizó a Chávez. No, Chávez se radicalizó él solito, ¿no? Algunas cosas que dijo Chávez no tenía ninguna necesidad de decirlas y nadie le estaba pidiendo que las dijera, ¿no? Él sacó conclusiones por su propia cuenta que conectaban con el sentir de las masas y las masas se radicalizaban más, Chávez se radicalizaba más y era un proceso así. Claro, al día siguiente de que Chávez decía una cosa muy radical, luego decía una cosa totalmente confusa, ¿no? Se dirigía a una reunión de empresarios y le dice, tienen que invertir, ustedes tienen que invertir por el bien de la patria y todo. Tenía todavía como esa idea, ¿no?, de cómo puede ser, estos son empresarios venezolanos, tendrían que estar por el bien del país, ¿no? O sea, bueno, digo, el proceso enorme de radicalización, el poder de las masas cuando se ponen en movimiento, que fue algo totalmente inspirador, que tuvo un impacto en toda América Latina, pero incluso más allá. Eso es una lección. La otra lección es que si una revolución no se completa, lleva más pronto o más tarde a un desastre total, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Y en Venezuela ha habido un proceso tal de retroceso político y de reacción política que va a tardar un tiempo. Si tú ahora vas a Venezuela y dices, no, la solución es el socialismo, la nacionalización de las empresas bajo control, te vas a decir, sí, pero eso ya lo hicimos y fracasó, ¿no? Y porque todo esto que se ha hecho, esta contrarrevolución, se ha hecho en nombre del socialismo, ¿no? Entonces, eso es la otra lección. Y luego la otra parte que yo quería decir es cuál fue el papel de nuestra organización en todo esto, ¿no? No tengo mucho tiempo, pero como alguien lo puso en el título de la charla, nosotros participamos activamente desde el año diciembre de 2002 en este proceso. Bueno, empezamos escribiendo artículos en abril de 2002. Fuimos la primera organización de la izquierda mundial que comprendió realmente lo que estaba pasando allí, la primera que comprendió que algo estaba pasando y la única que comprendió realmente lo que pasaba durante todo ese periodo, porque había todo tipo de ideas bastante raras, surrealistas, ¿no? Y intervinimos decididamente. ¿Con qué línea política? Una línea política de apoyo crítico a Chávez y al movimiento revolucionario. ¿Qué quiere decir apoyo crítico? Apoyo crítico quiere decir que apoyamos al movimiento, a Chávez, contra la reacción, contra el imperialismo.
que apoyamos todas las medidas progresistas que se tomaron y revolucionarias que se tomaron, que también fueron algunas, la nacionalización, control obrero y demás, pero al mismo tiempo crítica. Pero ¿cómo es la crítica que nosotros hacemos? Nosotros la crítica que hacemos es, decimos, esta revolución hay que completarla, ¿no? Hay que completarla. En una ocasión Chávez habló de la revolución permanente, dijo, yo soy muy fan de Trotsky, de la revolución permanente, ¿no? Pero él más bien entendía la revolución permanente como que la revolución no se había terminado, ¿no? Que había que estar en revolución todo el rato, ¿no? Algo así. La revolución permanente no quiere decir eso, dice la revolución. Alguna gente decía, hay que profundizar la revolución. Y nosotros decíamos, no, profundizar no, hay que completar la revolución, ¿no? Hay que dar ese salto de calidad. Pero incluso Chávez le llamó la atención esa idea, ¿no? Cuando Chávez leyó Razón y Revolución, Chávez leyó varios de los libros de Alan, Razón y Revolución, el Anti-Dieterich, el libro del bolchevismo, lo recomendó en intervenciones televisadas ante millones de personas. Y lo recomendó no por diplomacia, no, se los había leído, porque estaba citando elementos de allí. Y entonces, en una ocasión dijo, leyendo Razón y Revolución, dice, aquí Alan Watts habla de una idea muy interesante, la energía de Gibbs. La energía de Gibbs, que es la energía que es necesaria para que una reacción química se produzca, ¿no? Sea de potencial a real. Y dice, eso es lo que necesitamos aquí en la revolución bolivariana, la energía de Gibbs, que complete esa revolución. O sea, el tipo estaba avanzando políticamente, pero nunca llegó a ser un marxista. Bueno, de hecho, él en una ocasión dijo, yo no soy marxista porque no he leído suficientemente, no me puedo considerar, ¿no? Bueno, estaba diciendo, la revolución hay que completarla, esa era nuestra línea política, y explicábamos cómo, qué medidas había que tomar, y esas medidas tenían un apoyo masivo, ¿no? Tenían una audiencia muy grande. Pero si vamos a decir la verdad, y nosotros tuvimos una organización allí que llegó a tener más de 100 militantes, controlábamos varias fábricas ocupadas y todo esto, se cometieron varios errores, ¿no? en la construcción de la organización. Pero si vamos a decir la verdad, el principal problema que nosotros tenemos en Venezuela fue que tú no puedes construir, o es muy difícil construir una dirección revolucionaria una vez que la revolución ya ha empezado, ¿no? Si nosotros hubiéramos entrado en Venezuela, no en el año 2002, si nosotros hubiéramos estado en Venezuela en el año 98 con una organización, una organización de 300 o 400 cuadros, hubiéramos jugado un papel totalmente diferente, mucho más decisivo. No digo que hubiéramos ganado, ¿no? Pero hubiéramos luchado por conquistar la dirección y no hubiera sido difícil. Yo estaba allí, lo veías, ¿no? Dirigentes obreros de PDVSA, dirigentes obreros de SIDOR, que conectaban totalmente con el programa que tú estabas discutiendo y estaban totalmente dispuestos a entrar en una organización revolucionaria que tenía 100 militantes o incluso cuando tenía solo 50, ¿no? Esa es la lección más importante que tenemos que sacar, ¿no? Hay que preparar el Partido Revolucionario antes de que se produzcan los grandes acontecimientos. Y la clase obrera también paga un precio muy fuerte, y en Venezuela se ha pagado un precio muy alto por la inexistencia de un partido revolucionario, ¿no? Incluso un dirigente de la talla del calibre y de la calidad humana y política de Chávez no puede llevar adelante una revolución por sí solo. Necesita un partido, necesita una dirección, necesita que las conclusiones teóricas de todas las revoluciones anteriores, que eso es lo que es el marxismo, ¿no? La esencia destilada de las lecciones de la lucha de la clase trabajadora, esté presente. No una caterva, ¿no? de asesores que tenía Chávez ahí que eran totalmente contrarrevolucionarios, ¿no? En una ocasión había un tipo que se llamaba Müller Rojas, que había sido uno. En 1992 hubo otro golpe, otro intento de golpe en noviembre, y uno de los militares de noviembre era un tipo que se llamaba Müller Rojas, ¿no? Que ya murió. Y ese tipo, Müller Rojas, dijo, Chávez está sentado en un nido de alacranes, ¿no? Y era lo que, era lo que la gente pensaba, ¿no? Ahí está Chávez. Bueno, voy a terminar con una anécdota. En una ocasión, Chávez estaba... había una reunión del tren directivo de PDVSA, ¿no? Todos los dirigentes, el ministro de Minas, presidente de la empresa, Ali Rodríguez Araque, Rafael Ramírez, y todos los dirigentes de todas las diferentes unidades de PDVSA, ¿no? Pequiven, Pequigas, bueno, todas las empresas de PDVSA. Y claro, una de las empresas de PDVSA era Inveval, ¿no? Esta empresa de válvulas que estaba dirigida por un compañero nuestro. Este compañero nuestro, Jorge Paredes, estaba allí en esa reunión. Y
Y entonces Chávez dijo, ¿aquí qué está pasando? ¿No? Se dirigió a Jorge Paredes y dijo, me han dicho que Inveval no está construyendo las válvulas, no está entregando las válvulas que necesita PDVSA. Esto como esto es sabotaje. Y entonces Jorge Paredes dijo, no, no, señor presidente, esto no es así. Dice, sabotaje viene de PDVSA, porque uno, PDVSA nos está pidiendo válvulas que ellos saben de un calibre, que ellos saben que nosotros no podemos hacer con la maquinaria que tenemos. Y segundo, hemos estado pidiendo la expropiación de esta acería que nos permitiría hacer esas otras válvulas, y a pesar de que Chávez lo había firmado en un punto de cuenta, no se había llevado adelante. Y entonces Chávez se giró hacia hacia Rafael Ramírez, que ahora está en el exilio por corrupto, y le dijo, ¿eso es cierto? Y el otro no pudo decir que no era cierto, porque era cierto, ¿no? O sea, propio tren directivo de PDVSA estaba saboteando a esa empresa porque estaba bajo control obrero, porque no querían el control obrero, ¿no? Y entonces Chávez se giró y dijo, eso se tiene que resolver en una semana. Y ya sabéis lo que pasó, que no se resolvió. Que no se resolvió, encontraron otra forma de sabotear a Inveval, ¿no? Y esa es la situación real. Pero claro, también está el hecho de que Chávez no tenía un partido, no tenía una dirección y no tenía una ideología marxista que le permitiera entender completamente lo que estaba pasando y lo que era necesario, ¿no? Y tomar las medidas necesarias. Entonces esa es la conclusión de todo esto, ¿no? Es un episodio realmente inspirador, pero que ha terminado muy mal, ¿no? Y que ha introducido una enorme confusión, porque claro, aquí en Europa, por ejemplo, la izquierda, que defendió a Chávez instintivamente durante el primer periodo, o más o menos defendió, ¿no? La derecha, que atacó a Chávez durante todo ese periodo, siguieron haciendo lo mismo durante el gobierno de Maduro, que ya tenía un carácter totalmente diferente, ¿no? Entonces es muy, muy difícil explicar todo esto, aunque es nuestro deber explicarlo, pero al final, si queréis saber la conclusión de esta contrarrevolución termidoriana que representaba Maduro, es el 3 de enero. El 3 de enero, cuando... Porque, por ejemplo, el gobierno de Delcy ahora dice, no, pero mira, todo lo que estamos haciendo, la apertura petrolera, entonces, esto ya era algo que estábamos haciendo bajo Maduro. Y tiene razón, tiene razón. O sea, los contratos petroleros de 2020, que se aplicaron con la ley antibloqueo, eran esto que están haciendo ahora, ¿no? La entrada de las empresas multinacionales, la privatización parcial de PDVSA, todo esto. Lo que ahora lo están haciendo en manos de Estados Unidos. Antes era en manos de empresas de Turquía, de Irán, de China, de Rusia, etc. Bueno, no me quiero alargar más. Esas son las conclusiones de la Revolución Bolivariana, ¿no? Un episodio enormemente inspirador, una revolución que no se completa, lleva a la derrota, y no se puede improvisar el partido de la dirección revolucionaria cuando ya los acontecimientos han empezado.